En este año 2003 se celebra el centenario del descubrimiento de una de las fuentes arqueológicas fundamentales para conocer el proceso evolutivo de los seres humanos. Se trata de la Cueva del Castillo, localizada en la localidad cántabra de Puente Viesgo, y en los que la UNED lleva más de 20 años investigando. En su interior se encuentran depósitos que nos permiten rastrear el deambular de los seres humanos desde hace 150.000 años. Unas cifras que se nos presentan como inabarcables para los no iniciados y llenas de retos y descubrimientos para los que dedican su vida a la prehistoria. El largo periodo de tiempo del que esta cueva da testimonio tiene una especial relevancia a la hora de conocer nuestros auténticos orígenes. Y para ello hay que hablar de neandertales y de hombres modernos. El yacimiento del Castillo es probablemente el yacimiento más importante que tenemos en Europa. Tuvo una habitación continua durante 150.000 años, que abarcan desde el Paleolítico inferior hasta el bronce medieval. Pero aparte de esto, la importancia sin duda estriba en que sirvió un poco como base para la cronología que se utiliza en los demás yacimientos de Europa. The great importance of Castillo is that it has a very long sequence, perhaps the longest sequence of deposits in Europe, spanning both the later part of the Neanderthal period and the whole of modern human development in this region. It's probably the best site we have in Europe for covering that span of time. Castillo realmente es un yacimiento único por la relevancia de la gran cantidad de horizonte cronológico que cubre desde 150.000 años, pero está en una región privilegiada de yacimientos, es decir, que no es el único que existe en el sentido de riqueza y abundancia. Tenemos Altamira a 12 kilómetros, está la Garma a pocos kilómetros también, está todo en un contexto, están Lesechiqui y otros yacimientos en el País Vasco como Aslor, también está realmente es una región muy rica en yacimientos, no solo de yacimientos de ocupación humana, de formas de vida, de la vida cotidiana de los grupos cazadores, sino además de arte rupestre, que es algo muy importante, la densidad de yacimientos de arte rupestre que se conservan en toda ella. Por ello, en Cantabria, y con motivo del centenario del descubrimiento del castillo, Santoña, ciudad pesquera vinculada al Cantábrico, fue el entorno elegido para organizar un encuentro entre especialistas internacionales en el período de tiempo en el que conviven los hombres de Neandertal y los humanos modernos. El Palacio del Marqués de Manzanedo, sede de los cuartos encuentros de la UNED en Santoña, reunió durante 3 días a más de 30 expertos en la materia. Este palacio, con casi 2 siglos de antigüedad, fue testigo de lo que los prehistoriadores saben sobre el hombre de hace más de 300 siglos, cuando la especie de los neandertales se extinguió por completo. Hoy se habla y se polemiza sobre las razones de esta extinción y de si se puede establecer una vinculación evolutiva entre el hombre moderno y el de Neandertal. En estos momentos hay un momento de impasse, es un momento de reflexión, yo creo, para todos, con diferentes puntos de vista. Unos piensan que realmente los neandertales se extinguen sin mayor trascendencia, sin haber tomado ninguna participación en el desarrollo de las culturas que después van a dar el Paleolítico superior pleno, y sin embargo hay otra corriente en la que nos encontramos, quizá más minoritaria, también es cierto, pero dado los hallazgos de Castillo y de otras cavidades que también hay que tomar en cuenta, pues que probablemente los neandertales jugaron un papel importante en los inicios del Paleolítico superior. Actuellement, je crois que tous les chercheurs sont d'accord pour penser que l'homme moderne ne descend pas de l'homme de Néandertal. Peut-être il y a eu des métissages, mais l'origine de l'homme moderne n'est pas à rechercher chez les Néandertaliens. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, même, non seulement c'est ça, mais même maintenant, on fait de l'homme de Néandertal plutôt une espèce différente de la nôtre,
Et donc, si c'est vraiment une espèce, il est difficile qu'il y ait eu, puisqu'ils ont été contemporains à un certain moment, qu'il y ait eu une évolution de l'homme de Néandertal vers l'homme moderne. Non, actuellement, c'est abandonné cette idée. En todo este tiempo se han intentado hacer aproximaciones a las auténticas razones de la extinción. Algunos sostienen que quizá fue una deficiente adaptación a un cambio climático o incluso se apuntó la posibilidad de unas relaciones violentas entre ambos grupos. Este punto parece estar más que descartado, pero aún así no hay aún certezas, aunque el castillo puede aportar algunas claves. No sabemos por qué se extinguieron, quizá por agotamiento del grupo, por agotamiento de formas culturales que llegan a la extinción, pero es muy difícil saber realmente por qué los neandertales se terminaron hace aproximadamente 30.000 años. Nous avons peu de certitudes, mais il est assez évident qu'il n'y a pas eu de contact violent entre la population des Néandertaliens et la population des hommes modernes. Ces deux populations se sont rencontrées certainement sur un territoire pendant de longues périodes et étaient en contact, mais il n'y a pas eu de lutte, d'opposition. Nous n'avons pas d'évidence de brutalité ou de violence dans les contacts. Par contre, il y avait des organisations sociales qui étaient différentes et une occupation du territoire qui était différente également et qui faisait qu'on peut imaginer un scénario où ces deux populations se sont évitées par moments ou au contraire ont eu des contacts. Mais il y avait peut-être une compétition économique, mais nous ne pouvons pas l'évaluer maintenant pour le moment. No solo la cordillera cantábrica, sino otros puntos de la península ibérica, como la costa portuguesa, nos hablarían de la posible coexistencia entre ambas especies en un tiempo remoto en torno a 30.000 o 40.000 años. Parece una de las teorías que circundantes es que hay coexistencia entre ambos grupos. Lo que pasa es que a veces están basadas en restos culturales más que en restos humanos propiamente dichos, de coexistencia o sea, los datos que tenemos en estos momentos, más que de restos basados en restos humanos que coexistan, están basados en horizontes culturales o tecnologías diferentes, la coexistencia de ambas. Algunas pruebas han remitido a distintos especialistas a valorar la posibilidad de que se hubiera producido incluso un proceso de hibridación entre ambas especies, como demostraría el esqueleto de un niño hallado en Abrigio do Lagar Velo, en Portugal, que data de hace más de 24.000 años. Sin embargo, uno de los especialistas presentes en Santoña cuestiona esta hipótesis. Évidemment, là, sur ce point, les scientifiques sont un peu partagés. Certains considèrent qu'il y avait la possibilité, pour les Néandertaliens et les hommes modernes, d'hybridation, c'est-à-dire qu'ils pouvaient produire un hybride. Mais dans ces conditions, l'hybride pouvait être stérile, c'est-à-dire ne pas donner d'enfants. Il y avait par contre, il y a d'autres scientifiques qui pensent que cette hybridation n'a pas eu lieu et que les deux populations étaient complètement étrangères. Otro de los grandes retos a los que se enfrenta la prehistoria es la procedencia del hombre moderno. Europa queda claro que fue un punto de destino y no su origen. Distintos restos e incluso las esclarecedoras pruebas del ADN nos remiten al continente negro como punto de gestación de lo que somos hoy. Aunque, como todo, está en un razonable punto de cuestión. There is a great debate as to how modern humans arrived in Europe. One view is that they evolved directly out of Neanderthals, but another view, which I think is supported more strongly by the skeletal evidence and the DNA evidence, is that modern humans came into Western Europe ultimately from Africa and perhaps arrived here about 40,000 years ago. C'est un gros problème. Il y a beaucoup de discussions. Les racines de l'homme moderne sont peut-être, mais peut-être seulement à chercher en Afrique. Mais actuellement, je crois que les plus anciens hommes modernes
que l'on connaisse et qui sont bien datés ne sont peut-être pas africains, mais peut-être du Proche-Orient. Alors, bon, l'origine africaine de l'homme moderne, c'est l'hypothèse la plus courante, mais ce n'est pas forcément la bonne hypothèse. No creo que lleguemos a ningún acuerdo tácito, porque en estos momentos hay mucha confusión, es decir, están recibiéndose muchos datos nuevos, tanto procedentes de Sudáfrica sobre el origen de los humanos modernos, como de yacimientos muy interesantes y muy importantes que se están excavando en estos momentos, tanto en Francia como en España, en la península ibérica, en la cornisa cantábrica y en el Levante. También se conoce que tanto neandertales como hombres modernos fueron variando en provisionales puntos de asentamiento hasta confluir en lugares en los que se certifica la desaparición de los neandertales y la ocupación definitiva de los hombres modernos. La géographie humaine, avant l'Europe était entièrement occupée par une population néandertalienne, avec des régions stylistiques particulières. Et lorsque la population d'hommes modernes est arrivée, le contact entre les deux populations s'est fait sans mouvement pour le moment, c'était sur place. Mais au bout d'un certain temps, aux environs de 35 000 à peu près, les populations néandertaliennes se sont déplacées et le refuge disons, était surtout le sud de l'Espagne, qui a été pendant longtemps une région occupée par les Néandertaliens, alors que tout le reste de l'Europe était occupé par les Aurignaciens. Y como tal, el castillo es custodia de importantes secretos sobre esta evolución, máxime si tenemos en cuenta la riqueza de sus depósitos. La cota 18C de esta investigación es particularmente trascendente por el momento histórico que permite estudiar. Realmente Castillo ofrece pautas de actividad tecnológica normales dentro de las pautas que se conocen para el Paleolítico Medio, para el Musteriense, y sin embargo hemos detectado la relevancia o el nacimiento, por así decirlo, creemos que es el nacimiento, porque todavía estamos en unos niveles altos del Musteriense, de tecnologías que, según parece, solamente podían darse en épocas más avanzadas del Paleolítico Superior, de tecnologías más de cazadores superiores, de cazadores-recolectores. As a result of the new excavations, we have very detailed information on the kind of stone tools and lithic technology they manufactured, on the kind of animals they were hunting and the way they butchered the animals. We have some information on structures, possibly walls in the Neanderthal levels. But then we have the superposition of modern human occupations on top of the Neanderthal levels, particularly in these levels dated to around 40,000 years ago. En el caso del castillo, se han encontrado restos que nos hablan de la transición entre el Paleolítico Medio y el Superior, y por tanto de la cohabitación de ambas especies. Esto nos lleva más lejos, nos lleva hasta preguntarnos quién inició el arte realmente, si fueron los neandertales o fueron los cromañones, porque en ese nivel 18C que estamos comentando se encuentran, o se han encontrado este año, mejor dicho, dos placas de fósiles de hueso. Una de ellas tiene grabada la pata trasera de un cuadrúpedo con restos de pintura negra y otra tiene un signo en forma de M. Entonces, lógicamente, ahora el problema es quién hizo eso. Y es que la extinción prematura de los neandertales no quiere decir, según algunos investigadores, que estos fueran inferiores al hombre moderno. Les hommes de Néandertal ont eu une évolution particulière, ils ont eu des caractéristiques biologiques qui leur étaient propres, mais cela ne veut pas dire que sur le plan de l'intelligence, ils étaient différents des hommes modernes. Et d'ailleurs, quand on travaille comme moi au Proche-Orient, on a des gisements avec des hommes de Néandertal, des gisements avec des hommes modernes, et les deux ont vécu de la même façon, ont fabriqué les mêmes outils, ont enterré leurs morts. C'est vraiment
à cette époque-là, ils avaient pratiquement les mêmes comportements. Aunque también se apuntaron las diferencias, que nos lleva a conocer algunos datos distintivos de lo que es un humano moderno. We have evidence that they were making ornaments, perforating teeth. We have which the Neanderthals or the earlier Mousterian populations didn't do. We have evidence that they were manufacturing careful bone and antler tools. There's evidence that they were producing engravings on pieces of bone. They were using colouring materials. And all this at 40,000 years ago, which is perhaps the earliest evidence we have in Europe for that kind of distinctively modern behaviour. Evidencias como estas no hay demasiadas. El camino de la prehistoria sigue ofreciendo lógicas resistencias, a pesar de que los investigadores cuentan cada vez con una tecnología más eficaz. Lo que sí sabemos hoy es que hubo un tiempo, hace más de 30.000 años, en el que confluyeron dos especies de seres humanos, en el que ni siquiera podíamos hablar de razas. Y que precisamente los que hoy habitamos en Europa no somos originarios de esta tierra, sino procedentes de lejanas tierras del sur. ¿Se imaginan cuántos dramáticos disgustos nos hubiéramos ahorrado de haber atendido a todas estas puntualizaciones de la ciencia?